La ley trans para mí nos ha hecho mucho daño a las personas trans. Creo que el colectivo está imponiendo mujeres trans enseñando las tetas, hombres con el rap. Pues no, lo siento, a mí eso no me gusta ni me representa. Al final es un fraude de ley, ¿no? Que un hombre diga que es una mujer. Entonces yo creo que para eso también está la ley. Hombres en gimnasios, en vestuarios de mujeres. ¿Cuántos casos ha habido de esto? ¿Qué definición me daríais de lo que es ser una mujer o un hombre? Me da igual. Para mí ser una mujer es... Es que, me parece un tema bastante complicado. Realmente creo que es como tú te sientas y como tú percibes. Nos encontramos en el mes del orgullo y hoy hablaremos sobre el colectivo y las siglas LGBTI. Pondremos definición a este movimiento, a este colectivo y al mismo tiempo haremos introspección sobre si los derechos de las personas homosexuales, las personas trans han avanzado o han reculado, hasta qué punto los movimientos de partidos políticos, como serían partidos conservadores o de derecha, o también el hecho de que en un mundo cada vez más globalizado vengan personas de contextos como podrían ser el islámico, están impactando en los derechos y la percepción de personas como Uma, una mujer trans que has decidido venir aquí. Un auténtico placer. Si te quieres presentar y explicarnos el por qué decidiste venir a este debate. Bueno, yo soy Uma y sí, he venido a este debate porque pienso que mi forma de pensar con el tema del colectivo y de la transexualidad es un poco diferente a la mayoría y es bueno crear debate para dar otras opiniones. Es decir, que aunque seas mujer trans, tú disientes un poco de lo que sería el colectivo LGBTI. Sí, es que mi concepto de mujer trans, para mí, ser mujer trans es transicionar. Cuando tú transicionas ya eres una mujer más. Esa es mi percepción. Yo me sentí trans en el periodo en que empecé a hormonarme y terminé mis operaciones. Para mí, yo estoy integrada como cualquier otra mujer ahora. Perfecto. Entonces, la transexualidad para mí es eso, una transición que es un tiempo. Y enfrente de ti y a mi izquierda tenemos a Ani. Cuéntanos también por qué has decidido venir aquí y bajo qué condición o prisma. Bueno, pues porque al final creo que cuando se nos dan estos espacios hay que aprovecharlos, ¿no? Y más cuando vas a debatir con una persona que tiene un punto diferente hacia el colectivo y perteneciendo a él. Creo que muchas veces las personas que defendemos al colectivo LGTBIQA+, siempre defendemos lo que viene siendo, ¿no? Todo lo que engloba ahora mismo el activismo. Muchas veces nos cuesta venir a estos espacios y bueno, yo soy una persona que estoy dispuesta a ocuparlos, entonces creo que tenía que aprovechar también este momento. Vienes como persona no binaria y también uno de los puntos del debate precisamente va a ser el uso del lenguaje inclusivo. Pero para ya remontarnos al inicio, os quiero dar una definición, o mejor dicho, quiero que me deis a mí una definición de lo que consideráis que es para vosotras a día de hoy el movimiento LGBTI. Empezamos por ti. Para mí el movimiento LGTBI ahora mismo, en este momento que se ha politizado y que excluye a las personas que damos una opinión diferente, me avergüenza, no me representa. ¿Qué consideras que es ahora mismo este movimiento? El movimiento yo creo que está un poco también sujeto a la Agenda 2030, al wokismo, y está, para mi forma de ver, distorsionando el género a la gente joven y tiene un objetivo, para mí y la información que tengo, bastante oscuro en su fin. ¿Tú te sentías quizás más cómoda en un activismo como el de sería hace 10 o 15 años que no con el de ahora? Nunca me he sentido representada por el colectivo, la verdad. Y en mi transición tampoco he sentido que lo haya necesitado. Creo que las personas de las épocas de los 60, de los 70 sí que consiguieron muchos derechos, muchas igualdades, que pudiéramos transicionar, que se pudiera una persona operar, pero ahora lo que yo veo es una moda que se ha creado, 250 y pico géneros,
yo no lo concibo, no cabe en mi cabeza. Para mí, con 50 años, es algo que, como ya he vivido la moda mod, la punk, la hippie, yo creo que va un poco por ahí, que se ha mezclado todo y se ha distorsionado lo que es el género en realidad. A ti, Ani, ¿cómo te impacta que alguien que ha transicionado esté diciendo que el colectivo LGBTI pues esté siendo una moda, que esté siendo algo politizado, que instrumentaliza a las personas según su inclinación sexual, identidad, etcétera? ¿Y qué definición me darías? A ver, a mí me sorprende. De hecho, sí que es verdad que este tipo de discursos dentro del colectivo se escuchan, pero se escuchan más desde hombres cis gays. Entonces sí que me sorprende desde una mujer trans el escucharlo. También ella misma ha dicho, ¿no?, del tema de la edad, igual también ahí es donde vemos un cambio generacional. Entonces puedo llegar a cogerlo por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que me sorprende. ¿Y cómo lo veo yo? Bueno, yo veo que al final sigue siendo una respuesta a siglos de represión hacia las identidades y hacia la sexualidad. Y creo que sigue siendo una respuesta y ahora sí que es verdad que se está politizando y se nos está instrumentalizando. Entonces creo que ahora mismo también el colectivo es un activismo también hacia que no se nos utilice como campañas políticas y no se nos utilice solamente para eso, sino que se defiendan de verdad nuestros derechos. Entonces creo que ahora más bien el activismo va también por ese lado. Vale. Cuando decís que os sentís instrumentalizadas, ¿qué ejemplo me pondríais y pondríais a los espectadores? Yo, por ejemplo, en este caso sí que pondría la ley trans, ¿no?, que es una ley que yo creo que ha intentado abarcar, pero creo que el PSOE nos instrumentaliza muchísimo en hacer algo, pero no hacerlo todo. Simplemente hago algo para que parezca que estoy haciendo algo, pero luego intento quitar la Q. Borro también a personas de la ley. Entonces creo que se nos instrumentaliza también en ese aspecto, ¿no? El nombrarnos, pero luego el hacer las cosas mínimas y hacia las personas intersex, por ejemplo, también, o los menores. Pero ley trans yo creo que se refiere porque para mí transexual es transicionar de género. Para mí, para todas mis generaciones anteriores, una persona trans, su propio nombre lo indica, es transición, el que cambia de sexo. Todo lo otro, yo no lo incluyo, para mí no está incluido ser trans. A mí una persona no binaria, para mí no es trans. Una persona, un hombre que dice que se siente mujer y no transiciona, para mí no es trans, para mí es un hombre que se siente mujer. Y yo lo puedo respetar, pero no es una mujer, el mundo no lo ve una mujer. Entonces yo en ese caso, para mí la ley ha hecho daño a las personas como yo que hemos transicionado, porque nosotras nos ha costado mucho poder estar integradas como una más, que es lo que la mayoría de mujeres trans queríamos en nuestras épocas. Yo transicioné muy mayor, también lo quiero decir, con 37 años. Tuve que vivir una vida como homosexual, aunque me sintiera mujer. Y yo no le pedía a la gente que me tratara como una mujer porque yo físicamente era un hombre. Aunque fuera femenino, estaba considerado homosexual, aunque yo sabía por dentro desde niña que yo era una niña, yo era chica, así lo sentía así, pero tuve una infancia muy difícil. A mí mi padre me empezó a pegar por expresarme como niña y tuve que aprender y hacerme una actriz grandísima para recibir menos machaque y menos agresiones, porque mi expresión como mujer, yo era castigada, entonces tuve que fingir ser chico por no ser agredida por mi padre en principio y luego por la sociedad, porque la sociedad tampoco me aceptaba femenina. Entonces yo ser trans para mí no, es que la definición lo dice, transicionar de género. Todo el trans no normativo, el no binario, todo me parece fenomenal. Yo lo respeto, cada uno que se sienta como quiera, pero eso para mí no es trans. Bueno, creo que tú sola te has respondido en muchas cosas porque tú misma estás diciendo que has dicho que no eras, o sea, que has sido una mujer cuando has transicionado, pero te estás refiriendo a ti como niña. Como niña. Porque eras una niña. Mi ser y mi esencia era de niña. Exactamente. Pero yo no le pedí al mundo que me tratara como tal. Bueno, pues, porque físicamente no lo era.
Ya, pero tú que has tenido que estar viviendo 37 años de represión porque no has querido que el mundo No, porque no he querido, no, porque no era coherente. no era coherente, que el Que mundo yo te tratara como una mujer. O sea, mejor siendo un mejor hombre. vivir 37 años siendo un hombre, no, eras una mujer. No, era un hombre físicamente. Mi esencia era de mujer, pero mi Pero tu cuerpo era identidad. de hombre. Y tú misma has dicho también que transicionar es cambiar de género, no de sexo. O sea, transicionar es que tú no te sientas con el género que te han asignado al nacer. ¿Por qué tienes que hacerte una operación? Para... No hace falta. Vale. Depende del grado cada una. Hay muchas trans que no están operadas de genital. Exactamente, y vale. son muy femeninas. Yo hablo de que para que te traten como una mujer, te tienen que ver como una mujer. ¿Y cómo se ve una mujer? Porque una Pues mujer como masculina... tú, como yo. Y una mujer masculina Él no... es un hombre, yo soy una mujer. Vale. Puede haber mujeres masculinas, las hay, Claro. que tienen la energía masculina más alta, Sí. pero se ve que es una mujer. Vale, pues igual es que hay mujeres que incluso pueden ser más masculinas Las hay, que claro. hombres y hombres más femeninos que mujeres. En mi Entonces, época las llamábamos camioneras. Vale. Pero Ahora, no es despectivo, ya, ¿eh? vale. Lo hablo con cariño. Claro, por norma general, desde fuera, lo que yo observo es que en estos dos posicionamientos, un poco antagónicos entre vosotros, entre vosotras, sí que observo que las personas que tienen un pensamiento similar al de Uma, a la hora de definir lo que es una mujer, se van a cuestiones más biológicas y en vuestro sentido lo que se suele observar es que precisamente para ser inclusivos, inclusivas, englobar, etcétera, vais más a cuestiones de identidad. Entonces os quiero preguntar qué definición precisamente me daríais de lo que es ser una mujer o un hombre, me da igual. Para mí ser una mujer es nacer con genital femenino y con aparato reproductor. Vale, y por tu parte, Y luego puedo... apostillo, ¿vale? Que luego estamos las mujeres trans, que somos las que transicionamos porque nacemos con una disonancia entre nuestro sentir y nuestro físico. Pero para ser mujer necesitamos hacer la transición física. ¿y tú crees, Uma, que cuando alguien se refiere a ti debe añadir entre paréntesis o entre comillas la palabra trans? Es No. decir, mujer trans. Yo no me siento trans, yo me siento una mujer. Perfecto, perfecto. Y por aquí, Ani, ¿qué definición darías de mujer? Es que, o sea, me parece un tema bastante complicado a la hora de definir el género y definir una mujer, un hombre, una persona no binaria, simplemente cómo definirlo. Es que me parece un debate muy amplio. Realmente creo que es que como tú te sientas y como tú percibes ser una mujer, porque creo que ella no lo percibe de la misma forma que yo. Y ya no solo ella y yo, sino que en distintas culturas se percibe de una forma distinta lo que es ser una mujer. Entonces, creo que dependiendo de tu contexto y cómo tú ves el mundo, es lo que tú te sientas realmente. Y nada tiene que ver con el aparato reproductor, desde luego. O sea, porque si no, ella no podría ser una mujer y es algo por lo que yo no abogo. O sea, ella es una mujer igual que una mujer cis. Entonces, el aparato reproductor creo que no tiene nada que ver. Claro, Pero entonces, no somos iguales. Las mujeres biológicas y las mujeres trans. No por eso están las mujeres cis y las mujeres trans, pero todo es ser una mujer, ¿no? Sí, somos mujeres, pero tenemos otra historia y otra biología, hay diferencias. Por supuesto, a ver que tenéis otra historia. Probablemente mucho más dura Uy, esté la vuestra mía- identidad. La mía fue muy dura, te lo digo, por eso Por tardé eso. tanto en hacer la transición, sintiéndolo desde que nací, imagínate. Totalmente. entonces, a ti se te podría acercar personas que generalmente tienden más a tener un pensamiento liberal, conservador o de derechas y decirte, vale, me estás diciendo que esta persona se siente una mujer, pero no eres capaz de definirme lo que es una mujer o para ti es un concepto abstracto, ¿no? Y Es desde que fuera se ve esta especie de toma y daca. Ujú. Es que me parece un concepto abstracto, el género. O sea, es que no es algo biológico, es algo sociológico. Entonces, es que todo lo sociológico es un concepto abstracto. Entonces, creo que no se puede definir como algo biológico y algo de ciencias puras, digamos. Vale.
Vale. Pero tú diferencias sexo y género, ¿no? Por supuesto. Vale. Y haciendo un poco de análisis de la situación actual, ¿qué pensáis en comparación con hace 20 años? ¿Cómo están ahora mismo los derechos de las personas trans y de las personas homosexuales? ¿Creéis que se ha avanzado, que se está reculando, que ya se ha reculado? Yo creo que obviamente se ha avanzado, o sea, eso es algo innegable, o sea, este mismo año, ¿no? Se han hecho 20 años del matrimonio igualitario. Creo que obviamente se ha avanzado respecto a derechos, pero creo que todavía falta mucho por hacer. Porque además también sí que ha habido leyes que se han implementado a nivel autonómico, por ejemplo, y que tanto PP como Vox han intentado echarlas para atrás, derogarlas. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que comentaba antes de la ley trans, creo que también falta el punto de no binarismo y de personas intersex en la ley. Entonces creo que se ha avanzado obviamente de hace 20 años ahora, pero ahora también estamos en un momento bastante complicado respecto a Vox, por ejemplo, ¿no? que ha intentado volver a poner las terapias de conversión. Entonces se ha avanzado, pero estamos en un momento crítico. Las terapias de Conversión. ¿Y qué es terapia de conversión? Pues el convencer a alguien del colectivo para que sea cis-hetero prácticamente. O sea, una especie de lavado de cerebro. O sea, hacer terapia para quien se siente homosexual o trans, intentar que vuelva, que sea hetero. Exactamente. Pero eso es muy antiguo, eso yo no lo Pues en 2020, si no me equivoco, votó en contra de ilegalizarlas y ahora mismo en Valencia han intentado volver a ponerlas. Las terapias pueden estar ahí para que cada uno elija la que quiera, ¿no? Bueno, pues entonces también que se lo pongan a la gente cis-hetero, ¿no? Por si quiere cambiar para ser del colectivo. También. Bueno, yo en mi caso, la ley trans para mí nos ha hecho mucho daño a las personas trans porque ha incluido a personas que no son trans. Creo que debería haber otro tipo de ley para lo que dice ella. Las personas no binarias, intersexuales o como se quieran definir, creo que a nosotras nos deberían de separar. Yo no me considero del colectivo porque a mí me gustan los hombres, soy una mujer, aunque haya transicionado, y a mí, sinceramente, con la ley que yo cuando transicioné hace 12 años, yo ya tenía todos los derechos que tiene cualquier mujer. Entonces, esta ley de ahora, yo ya dije en 2020, como dije en mi vídeo, que esta ley abría la puerta al intrusismo a los hombres, a invadir el espacio de la mujer, y es lo que ha pasado. Porque ahora hay hombres que dicen que se autoperciben mujer, que son trans no normativas, como el grupo de policías, que salen con los tatuajes, la barba, riéndose en cámara y diciendo soy mujer trans no normativa y soy lesbiana. Pues para mí eso es un insulto para mi persona y para mi historia y para mis características, teniendo en cuenta que yo lo de trans lo trascendí hace muchos años. O sea, yo soy empresaria, viajo, llevo mi DNI, mi partida de nacimiento de mujer. No vivo en el colectivo, no me rodeo de gente del colectivo. De hecho, creo que el colectivo está imponiendo, o sea, está siendo ya empachoso para mi gusto. Es ya el orgullo, un exceso, una exhibición. Mujeres trans enseñando las tetas, hombres con el rabo fuera. Pues no, lo siento, a mí eso no me gusta ni me representa. Eso no me gusta, entonces no puedo colaborar con eso. Vale, muchas cosas. Dale. Vale, lo de respecto a ir desnudos por la calle, creo que eso mismo lo vemos también en los gimnasios de hombres sin camiseta. O sea, creo que eso, bueno. El gimnasio no lo permiten. Bueno, hoy mismo en la calle, cuando yo he llegado a Barcelona, he visto a un hombre sin camiseta por la calle andando y ahí estaba. Pero no es lo mismo. Bueno, ¿por qué no? Yo hago topless en la playa. Vale. Pero no necesito exhibir mis pechos en un desfile para demostrar que soy más mujer. Yo creo que es mucho más fino y más elegante llevar un buen estilismo y un comportamiento adecuado, no un exceso. Bueno, eso al final ya es la libertad justo, de cada claro. persona, ¿no? Antes de cerrar con esto, me parece interesante plantearos y formularos la siguiente pregunta. Para vosotras,
¿Es lo mismo que yo me quite la camiseta aquí ahora mismo, así lo hace mi asistenta? Para mí no. Para mí sí. Para ti sí, ¿eh? Para mí no. ¿Por qué no y por qué sí? Porque nosotras tenemos unos atributos que sexualizan mucho un hombre, ¿no? Los pechos son muy sexualizados. Exactamente, ahí está mi respuesta también. Está sexualizado obviamente, pero es algo que tenemos que romper con ello. Entonces creo que también hay que normalizar que al final no deja de ser pecho. O sea, entonces creo que es exactamente lo mismo, lo que pasa que hay que dejar de sexualizarlo. Ok, vale. ¿Puedo responderle? Sí, respecto por al- supuesto, por claro. supuesto. Vale. Luego, por otro lado, lo que has comentado de lo del tema, que al final es un fraude de ley, ¿no? Que un hombre diga que es una mujer. Entonces, yo creo que para eso también está la ley. Para que en caso de que haya un hombre que vaya diciendo que es una mujer y que intente cambiar su género, bueno, desgraciadamente sigue poniendo sexo en el DNI, haya una respuesta a nivel judicial. Pero no la hay. Hombre, sí que la está Estamos viendo. viendo hombres en gimnasios, en vestuarios de mujeres. ¿Cuántos casos ha habido Yo ya de he visto estos? dos. En mi Pues caso. bueno, pues eso lo que tienes que hacer en caso de verlos es ir y denunciar. Yo no he hecho la ley. Yo puedo defender mi postura, pero yo ¿a quién denuncio? Yo, si el chico dice que se siente mujer y la ley lo permite, por mucho que yo diga que a mí no me parece que es una mujer, la ley le da cobertura. Pero, a ver, ¿es una mujer o es un hombre que dice que es una mujer? Es un hombre. Para mí es un hombre que para dice ti. que es una mujer. Vale, porque no ha hecho la transición a nivel Porque de operarse. físicamente es un hombre, porque sus Vale, atributos vale. son masculinos, porque tiene músculos, porque tiene barba, porque es que eso es ser un hombre para mí. Vale, eso es como tú estás percibiéndolo, pero esa persona se está percibiendo como mujer. Claro, a lo que yo me estoy refiriendo es a los hombres que realmente saben que son hombres y han intentado hacer un fraude de ley, pero para esos casos son mínimos. Madre mía. Los datos un montón. oficiales es que hay casos mínimos y eso es un fraude de ley, el cual si se ve se tiene que denunciar obviamente. Pues yo ya he oído varios casos de chicos que han hecho fraude. Pero la ley tiene herramientas precisamente para fiscalizar y para que ese comportamiento ¿Quién sí, sea, quién no? Es que yo creo que no. sea castigado. No sé si conoces a Inocente Duque o a Roma Sí, Gallardo. que lo ha hecho, yo Sí. los conozco a los dos. Sí. Exacto. Sí, obviamente, sí, pero es que vuelvo a lo mismo, es que o sea, es un fraude. O sea, obviamente tú, o sea, si esa persona luego en su día a día está literalmente, como Roma Gallardo, riéndose de eso. Pero el Eso colectivo trans de policía no normativo es lo mismo que Roma Gallardo y están ahí y les han dado voz en programas de televisión. ¿Por Y qué la te ley, parece porque lo la ley mismo? está, porque es lo mismo, es un tío que dice que se siente mujer y se está riendo, dice que es lesbiana, está casado con una mujer, tiene hijos. ¿Y qué tiene que ver? ¿No puede ser una persona trans y ser homosexual? No, para mí yo no lo concibo. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer trans y entonces creo que mi percepción y mi opinión y mi historia puede también dar una visión diferente a cada caso. Claro, sí, o sea, obviamente tu caso, una mujer trans, hetero. O sea, obviamente, pero Para tu caso mí no es es lo único, mismo, igual que el mío no es único. No, nadie, todos somos únicos. Sí, pero o sea, que no, lo único no hace algo global, quiero No, decir. claro, Entonces, obviamente. Pero yo lo que veo en el colectivo trans no normativo es lo mismo que Roma Gallardo. A mí me da la misma energía. Hombre, se está pues, riendo, es que se reía ese policía en cámara. a ver, yo Cuando dice, y soy lesbiana. Y yo digo, menudo. A mí es como si me estuviera pegando un tortazo. Como diciendo, me estoy riendo de ti que has transicionado y has pasado todo. Tú, aunque estés en desacuerdo con la ley trans, ver a personas como Roma Gallardo, que según tú pues estarían siendo, vamos a decir, Críticos con la ley, Vale. me parece bien. ¿Te parece bien? Sí, fenomenal. Vale, lo que Porque hace la Roma ley está mal hecha. para poner en jaque, digamos. Claro, es que la ley hay que derogarla y hacerla diferente. Está mal hecha. Porque quien hace esas leyes no tiene ni idea. ¿Y qué propones? Yo propongo que separen a las personas trans del colectivo LGTBI. Vale, pero ¿qué propones en la ley? Quiero decir, o sea, ¿qué ves mal en la ley?
O sea, ¿qué es mejor? Que la Hombre, yo veo deroguen y mal que no, que y que un no se... hombre se autoperciba mujer y solo por eso ya le den un DNI de mujer No es y tan tenga fácil, los ¿eh? privilegios. Mira, el otro día yo estuve en una reunión, yo soy espiritual, en un centro de terapias alternativas y un chico lo dijo, dice, yo me he cambiado el DNI y yo digo, ¿qué requisitos te han hecho tener? Dice, ninguno, con decir que me sentía mujer me dieron el DNI. Es que es así de fácil. No es así de fácil. Al final tienes que pasar un proceso Yo es lo que estoy judicial. oyendo. No. Mira a Roma Gallardo, el Inocente Duque Duque también se lo ha hecho, ¿no? Sí. Este chico que conocí el otro día, ya son 3 personas que... 3 personas en un país que vivimos millones. Pero bueno, o sea, imagínate todos los que el que tiene algún caso de violencia de género y no quiere pagar esa pena. Están habiendo casos también, un chico que dejó embarazada a 3 diciendo que se sentía mujer en la cárcel de mujeres, no sé el nombre ni nada. Pero a ver, obviamente hay casos, pero como en todo tipo de leyes, hay fraudes de ley. O sea, pero es que son casos mínimos que lo que no podemos hacer, que por unos casos mínimos que encima se pueden condenar y en caso de violencia de género, si tú has hecho un fraude de ley, eso se puede llegar a cambiar y que se vea que ha sido que ha un sido hombre. fraude de ley. Exactamente. Pero yo lo que no Entonces, concibo es que una persona que diga que se siente mujer no tenga la necesidad de verse mujer. Eso es lo que yo no concibo como mujer trans. Porque yo toda mi vida he sido una desgraciada hasta los 37 años porque tuve que fingir ser un hombre o ser marica en ese caso, ¿no? Porque vivía en el mundo gay. Y todo lo que viví con el colectivo LGTBI, con el mundo gay, fue muy oscuro y muy sucio, por eso no me gusta y lo viví desde dentro. Entonces yo cuando transicioné y ahora con todo lo que está pasando me doy cuenta, yo no me creo que una persona se sienta mujer y no necesite mirarse al espejo y verse mujer. a ver, eso puede ser que sea así. Obviamente, hacia eso tú tienes tu experiencia, ¿no? Y creo que debemos de escucharte a ti, ¿no? Pero es que, como tú has dicho, no todo el mundo tiene la facilidad de cambiar físicamente. Entonces, creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. La facilidad, porque si ahora en todas las operaciones las cubre la Seguridad Social. Pero a nivel social, igual tu familia no te está aceptando. Pero tampoco te han aceptado aunque no te operes. No, digo yo, a mí no me aceptaban. Claro, exactamente, pero igual a la hora de operarte o de hormonarte, pues es más fácil que sufras unas violencias. Igual no tienes un círculo de apoyo para poder hacer lo que tú misma. Yo no lo tuve y lo hice. Tú la expresión que acaba de decir Uma, de la necesidad de verse como mujer, ¿qué piensas sobre esta expresión? Joder, es que me parece muy ambigua, porque ¿qué es verse mujer? Es que vuelvo a lo de antes, ¿no? O sea, es que la expresión de género es que es tan amplia en mujeres, en hombres, en personas no binarias. Creo que al final no hay una forma sola de verse mujer. Entonces, o sea, entiendo cómo ella autopercibe lo que es verse mujer, esa feminidad, pero no llego a encajarla porque hay mujeres que no se ven así. Pero, por ejemplo, de manera, si más no consensuada, sí que pueden haber ciertos accesorios a la hora de vestir que se atribuyen más a típicamente algo femenino como típicamente de algo masculino, ¿no? Por ejemplo, tus pendientes, el tipo de pendiente se suele atribuir más a lo femenino que no, por ejemplo, este reloj, por decirte algo. Sí, entonces, ¿tú crees que con esto es algo con lo que hay que romper? Sí, totalmente. O sea, porque es que ahora mismo si tú llevas estos pendientes no dejas de ser un hombre, quiero decir. O sea, porque tú te los pongas. Entonces, ni yo cambio mi género por ponerme o no pendientes. Entonces, creo que hay que romper con ello y creo que, a ver, eso es algo que ya se está empezando a romper. Eso no quita que el hecho de ver a un hombre maquillado por la calle haya gente que todavía a día de hoy pues no está acostumbrada a verlo. Pero sí, creo que es algo con lo que hay que romper. Depende del maquillaje. Sí, claro. Si es de drag queen, es normal que impacte, ¿no? A ver, porque no lo ves todos los días, pero te impacta. Creo que hay personas que le impacta de una forma y a otras de otra, ¿no? O sea, a mí me impacta de que no lo veo en mi pueblo todos los días, pero lo aplaudo, ¿no? Hay personas que no. Pero eso no lo hace mujer. ¿El qué? Llevar un maquillaje. No, de total, drag eso es lo queen. que estoy diciendo. No, para nada. Para ir hilvanando con el siguiente punto, que era de qué manera las culturas
como podrían ser las islámicas, etcétera, pueden adherirse a todo lo que sería el colectivo LGBTI, os lanzo una información meramente objetiva que sería del país vecino. En Francia, el segundo partido más votado para los homosexuales fue el partido de Le Pen, que aquí podríamos hacer un paralelismo con el hecho de que los homosexuales, su segundo partido más votado haya sido el de Vox. Claro, según se dice, la decisión de que muchos homosexuales hayan votado a este partido es porque son críticos con el modelo migratorio y porque temen por su integridad física, porque, bueno, según, ya te digo, a quien preguntes, pues hay más casos de violencia homofóbica por parte de marroquíes, argelinos, etcétera, que no de los propios autóctonos. Entonces, ¿cómo percibís vosotras que pueda haber alguien que sea trans, homosexual, no binario, etcétera, que esté votando a Vox precisamente por ese argumento, por el de ser crítico con el modelo migratorio? Y si estáis de acuerdo o no con que puede suponer un peligro el hecho de importar a personas del norte de África. ¿Puedo darle unos datos? Claro. Vale. Bueno, para empezar, espera, antes de dar los datos, creo que ya no es inclusión hacia el colectivo, sino incluir, o sea, bueno, no incluir, sino es que incluirnos incluso, o sea, en otras culturas, porque es que en otras cohabitar. culturas... Bueno, a nivel general. O sea, hay otras en las demás culturas también existen personas del colectivo, que creemos que es que en Marruecos no hay personas del colectivo, cuando incluso... Bueno, hay un colectivo muy famoso que no sé si lo voy a pronunciar bien, que se llama Aswat, creo, que claro, allí lo tienen muy difícil el hecho de hacer activismo porque al final lo tienen penalizado, ¿no? Igual no son tan visibles como aquí por las condiciones, pero obviamente hay personas del colectivo. Y de hecho diré más, en muchos otros países, como puede ser por ejemplo en Bharat, en India, están las yirras, o por ejemplo en México están les muses, que son identidades que rompen con el binarismo de género, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, quería dar unos datos del informe del Ministerio del Interior de 2023 respecto a los delitos de odio. Y bueno, la mayor parte de los delitos de odio hubo 2.150 y la mayor parte fue por racismo. Entonces, bueno, ¿cómo pretendemos, no, también que nos respeten cuando estamos, o sea, echándoles, ¿no? Literalmente, y no estamos tampoco incluyéndoles. Y esto está muy vinculado al tema de la criminalización. O sea, las desigualdades son lo que provocan también la criminalización, esto ya como criminóloga. Y el segundo delito más dado fue el delito de odio. Delito de odio hacia, o sea, delito de odio, el islamismo. Perdón, no, de orientación sexual y de identidad de género, me he confundido. Perdón. Respecto al perfil de los autores, fue casi el 80% españoles y en menores casi el 88% españoles. En cambio, sí que vemos que casi el 80% fueron hombres. Entonces, no hay realmente datos que digan que las otras, o sea, personas de otros países, personas migrantes, sean las que más delinquen respecto a delitos de odio, sino que sí que vemos que pasa más respecto a hombres. Estos son datos oficiales. Y si me vais a preguntar también respecto a porcentaje de extranjeros y de españoles, en el 2023 había un 87% más o menos de españoles. Entonces, bueno, sí que realmente no hay un cambio grande respecto a personas migrantes que delincan a delitos de odio. Yo es que creo que los datos oficiales mienten, pero a gran escala. Porque todo lo que estamos oyendo de violaciones y de agresiones homófobas está siendo por, sobre todo, marroquíes, de gente de Marruecos. Y yo misma sufrí una agresión sexual hace 2 semanas por un marroquí, y no por ser trans, era por mujer. Entonces, yo lo que sí que estoy oyendo aquí en Barcelona, por ejemplo, otros datos, hay más datos, que las violaciones se han cuatriplicado, que las agresiones homófobas se han cuatriplicado y que son normalmente por gente de etnia, sobre todo árabe. Bueno, para empezar, decir que siento que pasarás por eso. Bueno, si necesitas algo. No me pasó nada, ¿eh? Vale. Puedes salir airosa, la verdad. Vale.
Pero es que esto vuelve a lo mismo, o sea, es que lo que sí que hay un perfil es de que que lo hacen hombres, no de que lo hagan migrantes. Bueno, Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, echamos a todos los hombres del país, obviamente no. O sea, esto lo que hay que hacer es una reeducación. Entonces, lo que no podemos hacer es fijarnos en si es marroquí o si es español. Si me dices que es en un 90% marroquí, pues habrá que mirar por qué está pasando esto, pero es que no son los datos oficiales. Al final volvemos a la politización que hay, ¿no? Porque yo veo que si la violación la hace un español, sale en todos los medios. El beso de Rubiales, por ejemplo, una chorrada, una gilipollez para mí. O lo que pasó con el futbolista. En cambio, violaciones a menores como están ocurriendo, se están ocultando por magrebís que además no van ni a la cárcel, los mandan a un curso de educación sexual. Y eso está pasando, eso pasó la semana pasada en Alcalá de Henares, que violó uno de Mali a una niña de 21 años y no ha salido en prensa, porque eso no sale en prensa. Si hubiese sido un español, lo hubiesen sacado en todas las cadenas. Para nada, no estoy de acuerdo con eso. Y de hecho, siempre se especifica de dónde es la persona. Nunca. Y siempre se fuera, especula diciendo que, o sea, se dice que es de fuera, aunque sea de aquí, siempre se está preguntando, ¿y de dónde es? Y tal. O sea, es un racismo constante. No es racismo, yo no soy racista, pero mira, no nos podemos ir ni tan lejos. Hace 2 días, la paliza que le han dado al señor mayor en Murcia. En prensa ha salido 5 jóvenes han dado una paliza a un señor mayor y son 5 marroquíes. Y han salido las fotos en redes. ¿Y tú cómo todo. sabes que son marroquíes? Porque lo han dicho. Porque se está difundiendo por prensa que no es oficial, porque la prensa oficial está comprada, es que eso lo llevamos viendo ya desde el 2020 con la pandemia. Realmente no nos enteramos de todo lo que pasa, y esto ya te lo digo como persona menos, que claro. he estado trabajando en centros penitenciarios como criminóloga y me he encontrado con casos que he dicho, ¿cómo esto no sale en prensa? O sea, pero es que no es solamente porque sea de un país u otro, es que no podemos sacar todo en prensa, bueno, no, porque es que al final son muchísimos casos, desgraciadamente pues no se pone todo porque nos deberíamos de enterar, Ya, obviamente, perdona. No. Sí que hay una realidad, que es que hay una migración masiva árabe hacia Europa que está desestabilizando la seguridad de las ciudades en España y en toda Europa. Y eso es una realidad que se está diciendo por vías no oficiales, porque no interesa al globalismo y a las políticas de izquierdas que quieren hacer que Europa sea globalizada, ¿no? Y controlada por ellos. Pero hay otras versiones que nos dicen, y yo estoy viendo más inseguridad aquí en Barcelona. Yo he vivido aquí en Barcelona y yo veo que aquí ahora todas mis amigas de aquí de Barcelona tienen miedo a ir solas por la noche, porque hay muchas más agresiones sexuales. Hablan de 1 o 2 violaciones o 3 cada 2 días en el barrio, ¿cómo se llama? El barrio donde están todos los árabes. ¿Raval? El Raval. En Raval, que Raval estaba súper de moda en la época que yo vivía aquí en Barcelona, y podías ir allí, ellos estaban todos integrados, todos tenían sus negocios, trabajaban, pero han sacado a muchos marroquíes de la cárcel de Marruecos, porque se ve que hay un pacto de gobierno de uno y de otro para traer aquí a esas personas para desestabilizar a la sociedad, no sé por qué. Estos datos que estás dando, o sea, repito, no son datos oficiales y son datos que da Vox por Twitter. Entonces, yo no lo he visto por Vox. Vale, bueno, pero luego se habla en ciertos medios que obviamente son de derechas, que yo no son... Lo veo en las noticias, lo veo continuamente. La niña que han violado ahora en Alcalá de Henares, lo que está pasando en Sabadell, guerras entre magrebís con katanas. Mis amigas en Valencia se están comprando spray pimienta todas para ir por la noche, para salir. A ver, eso es una realidad, es que eso lo estamos viviendo. Yo fui agredida al lado de mi casa en Valencia a las 9 de la noche. Y obviamente, o sea, por un hombre español no te hubiera pasado. Nunca me ha pasado nada con un español. No digo que no, habrá agresores sexuales españoles, siempre lo
lo ha habido. Sí, más, pero de ahora hecho. mismo el Sí. caso que estamos viviendo es que la mayoría de casos son de ellos, porque ellos a la mujer no la respetan igual que un europeo, porque es otra cultura, porque para ellos las mujeres europeas que vestimos así somos como fulanas, no nos van a respetar, es su cultura, es su forma de hablar. Ellos, la mujer, para ellos, el único país que respeta los derechos de la mujer igualitarios islámicos árabes es este de la guerra, ¿cómo se llama? Gaza, no, el otro, Palestina. No, Palestina no. No, claro, en Palestina serían... Pero te refieres Palestina. al conflicto Israel-Palestina. Israel es el único país árabe que respeta los derechos LGTBI y los derechos de la mujer No por es igual al árabe, hombre. Israel. ¿Israel no es árabe y No. qué es? Es semita. Ah, Semita, pero no es exactamente árabe. Dentro del grupo de los semitas están los árabes, los judíos y otros pueblos. bueno, yo creo que me lo apunté porque engloba todos los países una palabra, pero no me acuerdo cuál era. Hablar sobre inmigración me parece interesante, pero sí que no perdamos el enfoque Sí, de, sí, de sí. lo que estamos. Sí, totalmente. A nivel LGBTI, etcétera. De Medio Oriente, países de Medio Oriente. El único es Israel, el que respeta los derechos. Pues sí que los está respetando bastante. Sí. Bueno, es un genocida, pero son los políticos, no son las personas. Jamás también es un terrorismo. Y ETA aquí era terrorista y ahora está en el gobierno. Perdón. Ahora sí que el debate se está yendo. Vamos, Sí, vamos sí, a, sí, sí. a reconducir un Venga. poco. Entonces, Ani, ¿tú por qué crees que se está dando? Vamos a tomar como referencia esos datos, que sí que estoy de acuerdo con ambos puntos, ¿no? Que al final las estadísticas se pueden acercar manipulan, hacia un punto claro, a otro, a según nivel de, dónde por las ejemplo, en mires. esto. Los nacionalizados o no nacionalizados ahí también tienen un impacto, etcétera. Pero en lo que sí que estoy seguro que vais a estar de acuerdo es que España en los últimos 15-20 años siempre ha estado en el top en cuanto a aceptación de la homosexualidad, etcétera. Entonces, ¿por qué ahora hay este estado de alerta de que cada vez vayan en auge o de que cada vez las personas homosexuales sientan peligro de que puedan recibir, pues eso, una agresión homófoba? ¿Crees que es por discursos políticos? ¿Crees que te acercas más al posicionamiento de UMA? Yo creo que realmente es por el auge de la extrema derecha a nivel mundial que al final impacta también aquí, ¿no? Y creo que en este caso Vox está haciendo bastante respecto a que no se acepte tanto al colectivo LGTBIQA+. Al final eso, ¿no? Pues estamos viendo a nivel mundial mucho auge de estas ideas y es un partido político que ha cogido pues todo para crear miedos, ¿no? Y pues también ha cogido la inmigración, ha cogido al colectivo y creo que al final está lanzando muchas ideas hacia las personas jóvenes. Es innegable que Vox, por ejemplo, tiene muy buen marketing en redes sociales, eso es innegable, y está atrayendo a gente joven. Entonces, al final, pues quieras o no, el hecho de ver como menores, que encima en los datos veíamos que son incluso, o sea, tienen más delitos que gente adulta, ¿no? Respecto a porcentajes, pues da miedo, obviamente, ¿no? Y yo creo que sí que es uno de los problemas. Tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a Infoblogger, que es un youtuber que, bueno, él hace... Divino, por cierto. que él tiene un posicionamiento, pues al final, de estar muy alineado con Vox y que claramente vota Vox y al final, de cara a redes, es el homosexual de Vox? ¿Qué le dirías tú a Infoblogger, a alguien que es homosexual y que vota a Vox? Pues que no tiene ningún tipo de sentido votar a un partido que ha dicho barbaridades hacia el colectivo. Pero yo no he oído nunca ninguna barbaridad de Vox y me gustaría Vale. que definieras extrema derecha. Vale, no, espera. Te voy a leer, Porque, te voy a claro. leer frases literales que ha soltado Vox en... Pero no me digas la de los que quieren deportar a 8 millones de inmigrantes porque es mentira, eso no lo han dicho. Te voy a decir frases oficiales, que las digo aquí en cámara, si queréis las podéis buscar. El adoctrinamiento LGTBI es corrupción de menores, lleva a la pederastia. Carla Toscano, vale. Lleva a la pederastia, vale. Pienso igual. Y luego está en contra de la educación sexual en colegios, que realmente lo que lleva a la pederastia es que no haya una educación sexual, que tú, o sea, que al final tampoco te den herramientas
para poder saber lo que te está pasando, pero luego, no me acuerdo del dato exacto, creo que lo tengo por aquí apuntado, pero creo que eran como 400.000 abusos dentro de la Iglesia y eso no lo condenan. Cuando es un ámbito en el que no hay ningún ¿No tipo de condena educación Vox, lo de la sexual. Iglesia? No lo condena. Te digo todos los casos que llevo apuntados de militantes, de militantes, no, de políticos de Podemos, Sumar y PSOE de pederastia. ¿Cuántos en Pues, comparación con estos? No lo sé. Que los habrá, porque Los ser de tengo. izquierdas no te quita en absoluto que hagas este Pero es tipo que de ellos cosas. dan un mensaje y luego hacen otra cosa. Yo no me considero abstencionista. Y yo solo he votado 2 veces en mi vida. La primera vez voté al PSOE con 18 años y cuando salió Pablo Iglesias me lo creí. Lo voté, pero luego me di cuenta de que todo era un engaño. Entonces me hice abstencionista y reconozco aquí ante cámara, no me importa porque soy una persona libre y digo lo que quiero, que a mí ahora, por ejemplo, Alvise Pérez me convence muchísimo y yo que ni estoy empadronada ni censada y ya quiero salir un poco del sistema, creo que voy a volver porque para una persona que vibra en mi sintonía la tengo que apoyar. Y luego veo que Vox, dentro del bipartidismo que hay, el engaño político, un congreso con que habrá miles de políticos chupando del bote y abusando de las personas como yo que pagamos impuestos, que soy autónoma, ahí viviendo en un nivel alto y riéndose de todos nosotros, no me los creo. Entonces yo de Vox nunca he oído un discurso homófobo. No he leído en su programa nada que esté en contra de la homofobia. Sí comulgo con lo que acabas de decir y yo sé que el colectivo LGTBI se está siendo utilizado para llegar un día que quieran legalizar la pederastia. Y lo dijo Irene Montero. ¿Qué? Los niños, niñas y niñes que quieran tener relaciones sexuales con quien quiera son libres. Y lo repitió el otro día la Sara Santolaya en televisión. El mismo discurso que ella. Y eso es incitación a la pederastia, igual que lo hizo la Samantha Hudson, que la contrataron en Doritos y la despidieron por hacer ese discurso. Bueno, para empezar, ese discurso que estás diciendo para nada me parece incitación a la pederastia. Pero bueno, te voy a leer otra frase que esta te va a encantar. El sexo es binario, hombre y mujer, y es determinado por los cromosomas. Carla Toscano también, de Vox. A ti te acepta muchísimo, desde luego. Tampoco me parece tan importante. Bueno, luego aparte de esto, Vox, repito, ha intentado legalizar las terapias de conversión, ha intentado recortar en educación sexual. Pero las quiere legalizar, no las quiere obligar. Bueno, vale. Y Para legalizar que ya no te quien quiera parece... se elija. Es que hay personas que tienen problemas mentales y enfermedades que no han sido diagnosticadas y están pensando que son transexuales, como ha pasado en otros países que van mucho más avanzados en el cambio de sexo y han practicado el cambio de sexo en niños, que luego han visto que tenían Asperger o autismo o cosas así y no eran transexuales. Todas estas leyes nuevas están haciendo que un niño pueda transicionar, pueda hormonarse, pueda operarse. Eso es malo para la salud. Tú no puedes inhibir un desarrollo a un ser humano porque ese ser humano en un futuro va a ser un enfermo. Y el tema farmacéutico está detrás también de todo eso. Es que es un tema muy controvertido. A ver, el tema farmacéutico, por supuesto, está en todos los temas, pero porque es capitalismo, fin, o sea, ya está. Pero es que en eso es salud mental y en absolutamente todo. Pero es que no hay una enfermedad para diagnosticar. O sea, tú no puedes hacer unas terapias de conversión porque es que no hay... O sea, no hay un trastorno. Es que tú llamas terapia de conversión a lo mejor a que un psicólogo cuestione si tú vas y le dices que crees que eres trans. Exactamente, sí. Pero porque... es que yo hice esa terapia con una psicóloga y ellas tienen que asegurarse de que realmente tú eres una persona trans para hacer la transición. Bueno, entonces nos tenemos que asegurar también de todo el mundo, ¿no? Desde que nace, del género. No binario, la que se siente fluido, eso ya es un sentimiento. No afecta a tu físico porque no te sometes a ningún tratamiento químico. ¿Entiendes? Es muy diferente.
Pero al final en muchos aspectos de tu vida te sometes a un tratamiento químico. Elegido Y no todo. por ti desde la adultez, no en un niño. ¿Y cuántos niños se hormonan? Buf, ahora un montón. No, a ver, no, cuando son niños no los están hormonando. A partir de Les los pueden 16. Bueno, súper niños. O sea, ya son, ya son Yo adolescentes pienso que adultos. depende del desarrollo de cada niño, pero yo no comulgo con eso. Yo pienso que a partir de los 18 todo lo que quieras. Son 2 años de diferencia, tampoco me parece una locura, la verdad. Pero no estás desarrollada del todo a Y nivel tú- genital. Y encima, a partir de los 3-4 años, tú ya empiezas a percibir el género, tú ya empiezas a saber No, si yo cuál es la supe que era identidad. niña desde que nací. Entonces, ¿por Pero qué yo no vas? pero si ahora visto desde adulta, yo no hubiera querido que me hormonaran de pequeña porque me hubieran castrado y yo no tendría sexualidad. Pero bueno, es que eso lo hubieras decidido tú. Ya, pero desde pequeña yo no tengo madurez para... Y para- castrarte, bueno, me parece una palabra Es una muy... castración química la hormonación, cariño. El inhibidor de la testosterona Vale. en según qué niveles te castra y más si vas a hacer la vaginoplastia. Vale, sí, pero no te van a hacer la vaginoplastia con 5 años. No, pero si te hormonan dejas de desarrollarte, tus huesos no se desarrollan igual, tu genital no se desarrolla igual, entonces no vas a tener placer sexual, no vas a tener sensibilidad, eso es una realidad. Pero es que eso ya lo decides a los 16 años y aparte, o sea, A tu ver, cuerpo... a los 16 te lo compro, pero están hormonando a niños de 10 y 12 años ya. De 12 años, también tienes una edad. O sea, ya Pero repetimos, no está ¿no? desarrollado el niño. Bueno, pero es que te Pero vas a es un desarrollar riesgo para con la unas... salud, te vas, será- te vas a desarrollar de una forma distinta de lo que te ibas a desarrollar biológicamente, pero es un desarrollo. Pero no hay casos a futuro para confirmar que eso luego va a ser saludable. Y es saludable estar mal con tu salud mental también. Bueno, yo he estado 37 años y ahora estoy empoderadísima, me encuentro súper bien conmigo misma y tardé 37 años en transición. Entonces, Uma, tú lo que harías sería poner que se puedan hacer este tipo de transiciones a partir de los 18. Bueno, con 16 hormonarse no me parece mal también, pero antes ya no. ¿Y en tu caso? ¿Pondrías alguna edad, límite máximo? A ver, o sea, yo creo que al final ya cuando se tiene claro, o sea, tu cuerpo se va a desarrollar de una forma u otra, entonces, ¿por qué no se va a desarrollar de esa forma? Y aparte de todo esto, sabes que estamos hablando de las personas trans, pero ¿cuántas veces se han dado inhibidores a gimnastas, por ejemplo? Y eso ya era Pero a son nivel... adultos, cariño. Perdón, no. Agua para Ani, para mí, por favor. cuando Gracias. Ah, tú hablas Ay, de es verdad. niñas de ballet y todo eso. Sí, Ah, vale. Sí, tampoco me parece bien, evidentemente. gracias. Nada. Sí, estaba sin plan. A ver si alguien se da cuenta. Mira, lo dejo aquí. Vale. Hago un pequeño subdebate y luego sí que vamos a volver al tema de las culturas, etcétera, etcétera. Ani había mencionado las declaraciones de alguno de los integrantes de Vox. Yo sí que me acuerdo algo que levantó muchísima polémica y fueron las declaraciones de Santiago Abascal. Es decir, al final no estamos hablando de alguien que tenga un cargo residual en Vox, sino que es Santiago Abascal diciendo en El Hormiguero que ellos en el momento de dar la adopción preferirían que fuese para una pareja heterosexual y que si hay algún niño que no lo quiere nadie, que sea para una pareja homosexual. Lógicamente, ya sé que Ani va a estar en desacuerdo. Tú, Uma, ¿cómo lo ves? Yo veo que sí, la pareja está en equilibrio emocional. A mí me parece bien que una pareja gay o una pareja lesbiana adopte. Lo Ok. veo fenomenal. No compras todo el discurso de Ni pe a pa de muchísimo menos. Vox. De hecho, yo no he votado a Vox en mi vida, que ahora me vibre más su discurso porque veo que la política se ha ido toda a la mierda y que PP y PSOE es el mismo perro con distinto collar. Pues a veces dices, bueno, pues sí. La tercera dimensión está así. Yo no puedo cambiar el mundo. Yo querría que saliera Alvise Pérez y hiciera como Bukele, que me encanta el modelo que ha hecho. Pero como eso no va a suceder, pues pienso que ahora si saliera Vox me gustaría porque no ha gobernado nunca. Y
no tengo miedo a perder ningún derecho, la verdad, con ellos. Y para ti, Ani, supongo que esto ni tan siquiera es un debate lícito, pero sí que hay mucha gente que para defender este tipo de argumentos lo que dice es, oye, hay estudios en los que se ha observado que si un niño o niña no tiene a uno de los dos referentes, ya sea paterno o materno, y sobre todo si es el paterno, hay más probabilidades de que ese niño sea delincuente, caiga en problemas de drogadicción, etcétera, etcétera. ¿Tú qué le dirías a alguien que tiene este tipo de argumentario? O sea, respecto al tema de dos progenitores del mismo género. Me estás Exacto. diciendo. Bueno, a ver, eso que has comentado, o sea, la cosa no es que porque te falte una figura tengas más probabilidad de delinquir, sino que repercute en qué tipos de cuidados has tenido en casa, de qué tipo de educación has tenido, etcétera. Obviamente eso te va a repercutir en cómo tú después puedas o no delinquir, ¿no? Y a nivel social, etcétera. ¿Qué le diría? Pues, o sea, que es que me parecen al final derechos humanos básicos que no son cuestionables. O sea, al igual que hay muchas parejas cis-hetero que sinceramente pienso que no deberían de tener hijos, pero al igual que hay mucha gente que no debería de tener hijos. Es decir, que habría que hacer un examen más profundo que no simplemente decantarnos por una está siendo muy gratuito. decisión. O sea, sí, a ver, obviamente tampoco podemos negar a nadie, ¿no? El tener hijos, o sea, y más si va a ser a nivel biológico cuando ya pasan, o sea, que eso también es algo que con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque al final dices, vale, a nivel biológico no puedes decirle a alguien, no puedes hacerlo, ¿no? Pero luego después, si se hace por otras formas, otras vías, ahí ya se estudia. Entonces, ahí es algo en lo que no termino de estar de acuerdo porque obviamente pues tienes muchas más trabas, ¿no? Pero creo que es que hay mucha gente que se debería de pensar dos veces tener hijos, seas cis-hetero o no lo seas, o sea, al final Y eso. os voy a lanzar la misma pregunta. Primero me la respondes tú, Ani, teniendo en cuenta el contexto social y político actual como persona LGBTI. Ahora mismo, ¿tu mayor miedo cuál sería? A nivel del colectivo te estás refiriendo, ¿no? Joder, pues realmente mi mayor miedo sería un poco lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos y también bueno, lo que estamos viendo en Inglaterra mismo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de identidad de género, eso que las personas trans no puedan cambiar su DNI, que las mujeres trans no se les considere mujeres trans, que se criminalice al colectivo y que aumenten al final los delitos de odio, porque si hay este discurso desde la política, al final esto repercute en la sociedad. Entonces, eso es uno de mis mayores miedos, de que esto vaya a un aumento y al final, pues ya vivimos con miedo, ¿no? Que esto vaya más y que se nos cuarte también nuestra libertad y también nuestros derechos y de cara al futuro. O sea, al final ya somos personas muy discriminadas en el ámbito laboral a la hora también de alquilar un piso, etcétera, y que esto también nos repercuta hacia estar más excluidos. ¿Y tú qué me responderías de esto? Como no me considero del colectivo, para mí mi mayor miedo ahora sería que Europa siguiera por la vía de la Agenda 2030. ¿En qué sentido? Pues en el de islamizar Europa, en el de destruir a los autónomos y las pymes, en la subida de impuestos, en la imposibilidad de poder ser creativo y desarrollar, no sé, crear una empresa o... Esos son mis mayores miedos. Porque tú entiendes que uno de sus mayores miedos sea el de la islamización de Europa. No, o sea, llego a entenderlo por los discursos que se están dando y también no cómo se está metiendo el miedo, el alarmismo también. Pero no, o sea, no caso con ellos, pero porque yo sí me fío de los datos oficiales, porque siempre pienso que si los datos oficiales realmente no fueran reales, es que es un delito. Entonces, ¿por qué, si se tiene tantas pruebas de que estos datos no son así, por qué no se está denunciando? Entonces, yo siempre le digo a la gente que me dice no me creo los datos oficiales, que vaya con los datos oficiales, que son la realidad y que lo denuncie. Entonces, no caso con ese discurso, pero porque no creo que haya pruebas hacia ello, y también no caso como yo por criminóloga, que al final, pues bueno, también creo que al final no es una nacionalidad la que te hace delinquir, o sea, es un contexto. Entonces, bueno, pues... Yo no lo diría nacionalidad, yo diría cultura. Una cultura la que te hace delinquir.
en el caso de la invasión árabe hacia el choque cultural del cristianismo con el islamismo no casa, como lo quieren meter. Y luego lo que dices de los datos oficiales, no estoy de acuerdo porque con todos los casos que están saliendo de corrupción de los partidos de izquierda que apoyan, que quieren derogar la prostitución, pero consumen la prostitución, que Podemos apoya el tema del feminismo, pero todas las violaciones de islámicos a mujeres europeas se están escondiendo. Tú has hablado también de Inglaterra. En Inglaterra no sé si sabes que ha habido un caso de tráfico de niñas por parte de un grupo de... Me parece que eran... Lo de Rotherham, los pakistaníes, que había una red... Los pakistaníes que violaron a no sé cuántas niñas y han matado a mogollón también. Todo eso se oculta. Entonces yo creo que los datos están sesgados y no estamos bien informados. Pero tú le das validez al argumento que te da Uma en el sentido de que el concepto que tiene, vamos a decir, un marroquí, argelino, musulmán promedio es muy desfavorable al que puede tener un español promedio o incluso un votante de Vox. ¿O crees que el votante de Vox promedio, la percepción que tiene de ti es peor que la que tiene un marroquí promedio? A ver, o sea, son varias cosas. Sí que es verdad que obviamente pienso, ¿no?, que el contexto que tienen en Marruecos es horrible, ¿no? Entonces, obviamente, tú cuando estás en una exclusión es más probable que delincas, pero, o sea, la mayor parte de los delitos que cometen son robos, etcétera, por supervivencia. Pero es que eso es algo que también aquí la gente que vive apartada de la sociedad y vive en situación de calle también le pasa lo mismo. Entonces, bueno, y que también no todo el mundo viene en patera ni todo ese tipo de cosas, ¿no? Que también estamos hablando aquí de migrantes y no estamos hablando de los que vienen con la Golden Visa de Colombia, ¿no? Que parece que esos como vienen a darnos dinero, no pasa nada. Pero respecto al tema de cómo me pueden llegar a ver, pues es que incluso pienso que me puede llegar a ver peor una persona de Vox que una persona migrante. O sea, creo que al final tenemos incluso vivencias más parecidas respecto a una discriminación que una persona de Vox. Que obviamente en Vox, a ver, hay todo tipo de perfiles, pero generalmente son personas privilegiadas que no han podido vivir lo mismo que yo. Entonces, al final vamos a casar mucho más en las experiencias de vida que en eso. Uh-huh. No sé si quieres añadir algo más. Creo que tiene un discurso heredado de lo que es cada partido. Yo, como estoy un poco fuera por ser abstencionista, me doy cuenta que muchas veces repetimos discursos sin realmente haber escuchado bien cada programa de cada partido político, porque, por ejemplo, a Alvise Pérez lo etiquetan de extrema derecha, de facha, de fascista, de todo eso, y yo lo conozco, yo sé cuál es su intención. Su intención es romper el sistema y romper los privilegios de los políticos, que para mí eso es suficiente como para apoyarlo. Y no creo ni que sea de derechas, yo creo que izquierda y derecha son solo ideologías que se han creado para dividir a la gente, al pueblo, para que nosotros entre nosotros nos enfrentemos y entonces ellos sigan chupando del bote y de la teta y el daño que nos ha hecho entrar en la Unión Europea, porque ya no es que solo sean los políticos de aquí, es que también son los europeos. Por ejemplo, el Alvise está contando todo lo que está pasando en Bruselas, el dineral que cobra cada diputado por no hacer absolutamente nada. Están con lo mismo, la izquierda, la derecha, divide y vencerás. Llevamos 50 años así, los años que yo tengo. Entonces yo creo que al final la gente nos vamos a tener que unir para que el sistema cambie, y gente como por ejemplo Alvise es una de las personas que viene a cambiar ese movimiento, renunciando a la financiación de la Unión Europea, donando su sueldo. Eso me convence. Que Vox, bueno, que tenga un discurso diferente a PP y PSOE, que te diría si solo estuviera PP, PSOE y Vox, diría que preferiría Vox, pero Vox pertenece a lo mismo, está chupando del bote 30 años ya.
Entonces tampoco me lo creo. O sea, yo quiero un cambio, yo no quiero tener que pagar el 50% de lo que facturo en mi empresa, porque no es justo, porque ellos no lo utilizan para el bien común, lo utilizan para lucrarse los políticos del partido que sea. Entonces yo creo que estamos en un sistema roto, que ellos están polarizando a la gente para que nos enfrentemos y mientras tanto ellos a robar, a robar, a robar. O sea, ahora salimos de una moción de censura del PP y ahora van a hacerle la moción de censura al PSOE. Y esto llevamos así desde que yo tengo uso de razón. Esto habrá que cortarlo de alguna manera. Ideologías de género, todo el feminismo. El feminismo ahora es de Aquí ya no izquierda. estás de acuerdo, ¿eh? Hasta el momento está... No, No del todo. Pero Ahora le quiero responder. El feminismo está politizado. O eres de izquierdas o tú ya no puedes ser feminista. Yo era feminista. Pero yo era feminista de la igualdad, no de la supremacía de la mujer, no de la imposición de por qué yo tengo que ver a dos mujeres policías de 1,50 m que de un tortazo las van a tirar al suelo. ¿Qué va a hacer esa mujer? O una bombera, ¿cómo va a salvar una bombera a un tío de 100 kilos? No tiene sentido, hay cosas que se han ido de madre. Yo creo que Turno todo... de palabra y cerramos con Vale. esto porque si no de nuevo nos vamos del enfoque LGBTI. Vale. Sí que, o sea, estoy de acuerdo con que, o sea, al final la política, y esto ya como persona también que trabaja en política, es al final poder y que, o sea, y creo que ningún partido ha demostrado estar a la altura ahora mismo a nivel social, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero no caso con el PSP. Entonces, bueno, sí que estoy de acuerdo con que creo que nos tenemos que unir a nivel de población. O sea, muchas veces digo, es que la respuesta a esto es una revolución, pero obviamente es algo que... debe ocurrir. Pero no va a ocurrir porque no nos juntamos ni para una manifestación, pero bueno. Ya está ocurriendo. Ha habido una cosa muy importante que ha dicho Uma y creo que esto sí que es importante remarcarlo, ya que tengo el altavoz lo voy a hacer. El tema de las trabajadoras sexuales que están en contra de ellas y luego consumen, ¿no? Su trabajo. Creo que es muy importante remarcar esto porque es que sí que creo que desde los partidos políticos no se les está apoyando en absoluto. Y fueron las impulsoras del movimiento LGTBIQ+, fueron mujeres trans, pobres, trabajadoras sexuales, y creo que se les está dejando muy fuera de los discursos. Entonces, ya que estamos también hablando de esto, creo que también es importante apoyarlas, tenerlas en cuenta. A las prostitutas. Tengo muchas amigas que se dedican. Lo que pasa es que hay que separar también la que lo hace porque quiere, como que luego la trata de blancas y todo Totalmente, este tema, es que nada se que refiere a ver. los trabajos sexuales, Yo tengo eso amigas es... que son escorts y ganan un pastizal y ellas se dedican a eso, lo hacen voluntariamente, eligen sus clientes y se organizan su historia. Fenomenal, a mí me parece perfecto, yo no quiero abolirlo, ¿eh? Desde el desconocimiento, y os lo pregunto por si lo sabéis, ¿sabéis si a proporción hay más mujeres trans que no mujeres que no hayan transicionado que se dedican a la prostitución? ¿Y el por qué? Si hay más trans que biológicas. Correcto, que se dediquen a la prostitución. No, yo creo que hay más biológicas. Pero a nivel de proporción. Correcto. Sí, a nivel de proporción sí, y de hecho hay comunidades enteras de trabajadoras trans, o sea, trabajadoras sexuales trans, y esto también ha venido muy dado, obviamente, ¿no? de la exclusión. Entonces yo siempre digo, o sea, si abolimos esto, estas mujeres se quedan en la clandestinidad. Yo no quiero abolirlo. No. Creo que estamos de acuerdo en un punto. Sí. Creo que se quedan en la clandestinidad y van a sufrir más violencia al final. Entonces creo que esto viene, o sea, si queremos hacer algo para ayudar a que no haya esa exclusión, viene dado de algo sistemático. Y creo que esto también ahí entra como las leyes de inmigración y todo, o sea, muchísimos temas. ¿Pero tú crees que acaban en prostitución precisamente por tener un pasado de exclusión? O sea, no es que yo crea, o sea, no siempre pasa esto, o sea, hay diferentes casos, ¿no? O sea, pero sí que, por ejemplo, depende también la situación, ¿no? Pero, por ejemplo, en Colombia sí que se da mucho, hay comunidades, en otros países también, ¿no? Y aquí, obviamente, también te puede pasar, y muchas veces pasa por eso, por la ley de extranjería, que al final no les dan los recursos y acaban en eso. Pero también hay otras que... O sea, esto ya es escucharlas a ellas, creo que tampoco tengo que hablar yo en su nombre, pero que ellas mismas dicen, o sea, yo prefiero trabajar de esto que trabajar en un trabajo de oficina de 9 a 5 explotada por mi jefe y que no pueda pagar ni el alquiler de mi piso. Entonces creo que también cada persona, dentro de un sistema que no nos deja decidir mucho, pues decides lo que tú puedes dentro de lo que te da. De hecho, tengo que dar un dato que sé.
Vale. que es que las mujeres trans ganan mucho más dinero siendo escorts. Sobre todo las no operadas Sí. de genital. Sí, son más demandadas. Son mucho más demandadas. Vuelvo a recuperar el término de a proporción y también os vuelvo a preguntar, ya que vosotras al final estáis más inmersas en este tipo de cuestiones, no sé qué porcentaje de personas son homosexuales, por ejemplo, o transexuales. No sé si lo sabéis. Yo no lo sé tampoco. Es menos del 10%. ¿Homosexuales, por ejemplo? Creo que trans, es que no me sé el dato oficial. Es que justamente lo dije el no otro día en tengo un ni idea. vídeo. Si pactamos un 5% me Pero alejo es que mucho de depende de personas. los países, porque si En te España. vas a Creo- España. Lo podemos buscar. Venga, Creo a mí que era, creo que era un 1%, pero lo veo muy un poco. 1. No, creo que era un 6 o algo así. Es que lo dije el otro día en un vídeo y se me ha olvidado. O sea, eso es para 3, matarme. un Tengo un 4 máster en será. estudios LGTBIQ+, y no me sé este dato. Bueno, tampoco podemos Quitarme el saberlo título. todo. Vale. Vale. Porcentaje. Eres zurdo, ¿eh? Sí. Como yo. Otra minoría. Vaya, próximo debate. Pero ser zurdo dice que somos más inteligentes. Yo me he quedado con Exacto, bueno, sí, se han dado un 6. Entre un 7 y un 8. 7 u un 8 de No, personas homosexuales o trans. No, del colectivo. En general. Ah, amigo. Colectivo. De todo en general. En general. Sí que hay un dato que siempre se suele decir, que no sé si es un dato oficial, que es que 1 de cada 3 personas es homosexual, pero creo que no es un dato oficial. Creo que es algo que se dice, pero Yo creo no, creo que no lo es. no lo el percibo. dato sí es 7. Bueno, tomo como referencia ese 8% que engloba personas Sí. homosexuales y personas trans. Entonces os quiero lanzar una hipótesis. Supongamos que el próximo año 2026 se van a lanzar 100 películas. Y de estas 100 películas observamos cómo en el 30 o 40% sus protagonistas son u homosexuales o transexuales. ¿Vosotras esto cómo lo vivís? Ya está pasando eso. No sé si en ese porcentaje, pero, Pero eso, pues podemos yo lo acordar veo- que en los cines vemos una sobrerepresentación Para mí de sí. personas que son Para mí un empacho. Todo. ya no tanto para ti o ya no tanto a nivel de juzgarlo de manera subjetiva, sino a lo que luego vemos en las estadísticas de las personas, ¿no?, que hay en la calle. Si hemos acordado ese 7 y 8% y luego vemos que en el cine hay un 30%, hay una sobrerepresentación. ¿Estáis a favor de que esto ocurra? ¿Creéis que esto hace un bien porque se visibilizan identidades de género diferentes, inclinaciones sexuales que no son la heterosexual, etcétera? ¿O creéis que es algo que puede incluso generar rechazo? Yo creo que ha generado rechazo. Yo creo que es bueno visibilizarlo, pero no. Es que es lo que he dicho antes, que yo creo que lo del tema del colectivo LGTBI se ha impuesto, se está empachando a la gente con el tema LGTBI y no nos está haciendo bien. Ya estábamos visibilizadas, ya estábamos integradas, por lo menos yo me siento así. Me siento como mujer integrada. Yo no tengo rechazo por la calle, a mí nadie me dice nada. Si conozco un chico y le digo que soy trans, sí que es verdad que me puede rechazar, pero bueno, como puedo rechazar yo a uno que sea calvo o gordo o que lleve bizco, ni que quieres que te diga, es porque tienes una creencia y no quieres compartir con esa persona, pero yo rechazo de insulto y todo eso. Mira, curiosamente la semana pasada en Valencia, en una discoteca, había un grupo de personas islámicas que no eran de los grupos de inmigrantes ilegales, sino que estaban de vacaciones, y sí que es verdad que uno de ellos, fuera de la discoteca, vino a intentar ligar conmigo y se dio cuenta de que yo era trans y empezó a chillar y a montar allí un circo un poco agresivo. No me llegó a tocar, pero yo sentí que él sí que me rechazaba. Y además yo le hice así con el dedo, como, qué asco, cómo te comportas así. Y vinieron unos chicos y se pusieron en medio y pararon un poco el tema, pero ahí hubiesen podido llegar a agredirme, ¿eh? Lo percibí así. Y eso no me ha pasado nunca con españoles. En esta época. Cuando era adolescente, sí.
Si me excedo de confianza, por supuesto, sois libres de no contestar cualquier tipo de pregunta, ¿eh? Pero tú, Uma, ¿crees que tienes la obligación moral, si así quieres llamarlo, de cuando te vas a acostar con un hombre avisar de que has transicionado? ¿O crees que... Yo en mi caso sí. ¿Y tú crees que ella debería tener esa obligación de decirlo? Pero te contesto, porque yo no quiero acostarme con alguien que sea prejuicioso hacia mi condición. Entonces prefiero decirlo porque a mí no me interesa estar con una persona que tiene esa creencia limitante de rechazo. No se lo merece. Yo creo que no debería de tener que hacerlo, pero entiendo que lo haga porque es protección de cara a luego no sufrir una violencia en el momento. Pero desgraciadamente, o sea, entiendo por qué lo hace, pero me gustaría que no tuviera que hacerlo, sinceramente. A mí no me importa decirlo. Es mi historia. Sí, o sea, pero al final es como no tenemos por qué ir diciendo los No, yo no llevo que la tenemos. etiqueta, ya lo sabes, ya te lo estoy diciendo, no me representa ni la bandera, ni lo tengo en mis redes, ni nada, pero que si sale en tema como experiencia, como vivencia, sí que lo comento. Ya. Y luego si tengo que tener una relación con un hombre, llegado el momento, lo digo. Para ti, Ani, entiendo que es al final lo mismo que, por ejemplo, decir o no decir de lo que trabajamos, ¿no? Igual que no tenemos la obligación de decir, oye, pues me dedico a ser instructor de pilates. ¿Tú crees que sería lo mismo o crees que hay un componente diferente del...? No tiene nada que ver, yo creo. No tiene nada que ver. Va más por el tema de protegerte y también poner un límite, ¿no? No estar con cualquier persona que no sepa realmente quién eres tú, porque normalmente yo con 50 años ya si me acuesto con alguien es porque esa persona me interesa, no por pasar un buen rato. Buenos ratos llevo ya muchos pasados y a eso no me apetece. ¿Cómo veías lo que he mencionado, ¿no? Esa supuesta hipótesis en el mundo audiovisual cinematográfico. A ver, o sea, lo que sí que creo es que hay en ciertas series, películas, que sí que se está incluyendo, pero no se está incluyendo en todas. Y realmente la representación que está viendo yo creo que no está siendo correcta, porque es que si nos ponemos a pensar realmente, ¿no? ¿Cuántas series ahora has visto que aparezca una persona intersex? O sea, el otro día estuve viendo, por ejemplo, Olimpo y aparecía y me sorprendió. Dije, wow, lo están nombrando, cuando es algo que yo creo que no se está nombrando lo suficiente. Cuando se nombra a las bolleras, es que se hacen unos dramatismos que es que, no sé, muchas acaban ya ahí peleadas, muertas, o sea, no se representa bien. Y la bisexualidad tampoco creo que esté representada. No sé, o sea, creo que no se está llegando a representar bien al colectivo dentro del cine. Yo hice las prácticas del máster en cine y nos costaba encontrar películas en las que estuviera bien representado todo. Entonces no creo que se esté metiendo de más, sino que realmente no se está metiendo bien. Creo que no se están escuchando las vivencias reales. ¿Intersex es que nace con los dos genitales? Pueden ser distintas condiciones, pero que no naces a nivel biológico de una forma más binaria, aunque bueno, también definir qué es binario a nivel biológico es complicado, pero más o menos. ¿Pero creéis que, igual que antes mencionabais que en la clase política esto se puede instrumentalizar para generar redes clientelares, para hacer marketing, en el cine puede pasar lo mismo? Que es como, yo de puertas hacia afuera digo que he puesto como protagonista a una mujer lesbiana porque de este modo sé que voy a tener a gente del colectivo ya en mis cines. Sí, totalmente, o sea, totalmente que se instrumentaliza, es que se nos instrumentaliza en todos los ámbitos porque al final volvemos a lo de siempre, que es el capitalismo. Pero sí que creo que es importante también que se nos muestre y que nos veamos representados, o sea, es que a mí me ha costado mucho verme en una película, en una serie. O sea, creo que no hemos tenido representación y sobre todo cuando éramos más pequeños no nos veíamos. Entonces, creo que sí que es importante que lo veamos y digamos, estamos ahí. Pero sí que obviamente se nos instrumentaliza, pero en todos los ámbitos.
Yo en películas no lo he visto, pero en la época de los 90 sí que había mucho debate con personas trans, ¿eh? Muchos programas en televisión. Viviana Fernández fue un referente Sí. aquí en España brutal. Totalmente. Yo me acuerdo que era pequeña y la veía y yo digo, wow, yo quiero ser como ella. Ya. Pues eso, la importancia, ¿no? De que tú también tuvieras a una referente Sí. y que dijeras, joe, no estoy sola en esto, no soy la única, Yo sí me ¿no? sentí sola, la verdad. Sí, o sea, pero el ver una referente también no te ayudó como Sí, igual a ponerle más nombre y el decir, joe, me siento identificada, ¿no? Yo me sentía identificada con ella, pero mi historia no me lo permitió. Claro. Claro. Es que yo al final cada vez observo como más rechazo, porque al final vemos como eso, ¿no? Hay una instrumentalización marketinera, como a veces va incluso en detrimento de la calidad argumentativa de la película o serie de turno, pero si nos remontamos a hace 22 años, en Aquí no hay quien viva, aparecieron dos personajes homosexuales que también visibilizaron ese proceso de transición precisamente de que alguien homosexual no pudiera casarse a que ya se pudiera casar. Y yo creo que la gente ya en aquel entonces estaba precisamente muy abierta a que Sí. hubiesen personajes homosexuales. Y Pedro Almodóvar en sus películas ha tocado todo lo más oscuro de nuestro colectivo. ¿Y no veis ahora a la gente películas- más hastiada y con más rechazo Claro, que hace 20 sí, años? porque se ha puesto en demasía para mi forma de verlo. A ver, o sea, yo creo que sí que ha habido más representación de los cis gay, como siempre, al final, pues de los No, hombres ha porque él habido. hacía películas de trans, de... Pero a nivel o sea, global ha habido mucha más representación. Es muy fácil encontrar una película de gays. En cambio, encontrar una película de personas trans, intersex, no binarias, es algo muy complicado, ¿no? Pero es que eso Em, es muy nuevo todavía. Bueno, nuevo no es. O sea, las personas intersex han existido toda la vida, el no Intersex, binarismo sí, pero también. no binario y fluido y me siento planta y todo eso, ¿no? Hombre, me siento planta, eso Hombre, pues una faltada. transespecie es un género, está considerado. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Pero no es algo nuevo. O sea, es algo que realmente es muy antiguo, pero desde la colonización hemos instalado que no. Habías comentado otra cosa. Sí que creo que ahora se está rechazando más al colectivo, pero también porque tenemos más voz. O sea, antes no la teníamos, se nos silenciaba. Entonces, obviamente, molesta que hablemos. Entonces, creo que realmente el rechazo viene más dado porque tenemos un altavoz ahora que obviamente no es suficiente, pero creo que antes no podíamos hablar y ahora pues al hablar es cuando estamos incomodando porque estamos rompiendo con la norma. No estoy de acuerdo. Yo creo que siempre hemos tenido voz. De hecho, yo llevo 12 años transicionada y siempre he hablado y siempre he sido respetada. Y cuando llegó la pandemia sentí mucho más rechazo por no haberme inoculado y por no llevar más que por haber sido trans. Muchísimo más rechazo. Me pareció muy hipócrita la sociedad. Yo creo que realmente si tuviéramos ese altavoz que dices, no hubieras tenido que estar 37 años ocultando. No, pero yo creo que yo no me oculté porque no hubiera medios, porque lo sabía. Yo tengo amigas de mi edad que transicionaron con 18 años. Yo lo que pasa que a los 18 años estaba tan rota por dentro de tanto maltrato y tanto rechazo, tanto dentro de casa como fuera, que yo no podía dar ese paso, porque yo me tenía que reconstruir y yo necesité... Primero me evadí muchos años en la fiesta, en la ruta al bacalao de aquella época de Valencia, y luego cuando me reconcilié con la niña y empecé terapia, por eso en el tema de la terapia creo que es muy importante tener apoyo psicológico. Sí, sí. Volví a conectar con la niña y a creer que yo tenía que hacer eso porque si no nunca iba a ser feliz. Totalmente. Estaba viviendo una vida que no era la mía. Vale, una de las preguntas que os quería formular es que cuando un hombre no es heterosexual, por norma general suele ser homosexual. Sin embargo, cuando las mujeres no son heterosexuales,
suelen ser bisexuales o lesbianas. ¿Por qué creéis que en los hombres hay menos bisexualidad que no en las mujeres? Se habla incluso también de lesbianismo político, lesbianismo forzoso, etc. ¿Por qué creéis que ocurre este fenómeno? No me había planteado nunca ese fenómeno, la verdad. Ni pensaba que hubiera más mujeres bisexuales que hombres. Sí, en comparación ¿Lo muchas creéis más. que sí? Sí, esto es algo que... Yo creo que porque la mujer es más liberal y no tiene tanto prejuicio como un hombre, porque yo veo que hay muchos más hombres bisexuales de los que se dicen. Sí, eso podría ser otra cosa. totalmente, estoy de acuerdo con Que lo eso. reconozcan. Creo que hay mucha bifobia en general, ¿no? Pero creo que en ese caso... Entre ellos, sobre todo. Sí, totalmente. Y creo que muchas veces cuando un hombre es bi, directamente se le dice, no, o sea, eres gay, lo que pasa es que estás ocultando en plan que eres gay, no quieres aceptarlo. Exactamente. Entonces creo que hay muchísima bifobia y sobre todo se pone mucho en los hombres, como si tuvieras que ser heterosexual o homosexual. Entonces creo que esa es la razón, o sea, no es que no los haya, sino que se esconden. Sí, También no pasa se les da con el espacio. caso de los hombres que se relacionan con mujeres trans, que no son bisexuales, son heterosexuales, Sí. pero no les gusta exponerse porque les tratan de homosexuales. Totalmente. Sí, entre ellos mismos. Es un poco el ego masculino. Sí, es que yo creo que es mucho el machismo también ahí. Entonces, para las dos, un hombre que siente atracción por una mujer trans, pero que no está operada, es decir, que tiene pene, ¿sería heterosexual? Sí, totalmente. O sea, ¿Sí? quien siente atracción hacia una mujer es una mujer. Ok. Lo que pasa es que tiene la mente abierta. Su sistema de creencias no tiene el prejuicio ni la herencia de pensar que porque una mujer trans tenga pene, sea homosexual o bisexual. Ok. Porque al final la mujer es un conjunto de cosas. Totalmente de acuerdo. Y ya como última pregunta, Ani cuando ha entrado en este piso ha dicho encantade, durante algún momento del debate ha utilizado la letra E para referirse a quien sea, ¿no? ¿Cómo veis el uso del lenguaje inclusivo? En tu caso, Uma. Bueno, yo en el caso de ella, como lo ha utilizado aquí, lo respeto porque se refería a ella, pero yo no comulgo con el lenguaje inclusivo. Me produce disonancia. Primero, que no es gramática, no es lenguaje correcto y aparte no entiendo tampoco a quién engloba. Porque si a ella ahora en esta interacción que habéis tenido en este debate te dijera, oye, perdona, pero cuando te refieras a mí, no me digas chica, dime chique, ¿lo hubieses hecho o no? No. Le hubiera dicho cariño, hubiera usado otro tipo de adjetivos, pero no me sale hablar con la E. ¿Y tú qué aspectos positivos consideras que conlleva el uso del lenguaje inclusivo y por qué es o no es necesario? Vale, este es un temón, el tema del lenguaje inclusivo, y sí que soy consciente de que haya mucha gente que le causa rechazo y de hecho yo muchas veces cuando creo contenido, en vez de usar la E, utilizo palabras que engloban, ¿no? Digamos, yo qué sé, personas. Pues para referirme un poco, porque sé que hay mucha gente que igual no me escucha por hablar en lenguaje inclusivo. Ahora, ahí veo un problema también, ¿no? Que no se nos esté escuchando. Y la cosa es que lo que no estoy de acuerdo es que se utilice todo el rato pues, el todos, o sea, porque el todos tiene que englobar a todo el mundo y el todes, ¿no? Cuando realmente es inclusivo, ¿no? Y respecto a lo del lenguaje, o sea, no nos podemos tampoco focalizar en es que es así, punto, porque si no seguiríamos en las cavernas haciendo dibujos para comunicarnos, o sea, obviamente el lenguaje avanza, ¿no? Entonces sí que creo que debe de haber un cambio, pero también hay que tener en cuenta, pues bueno, también la exclusión de clases y todo a la hora de hablar en lenguaje inclusivo. ¿Creéis que debería estar ya presente en la administración? Yo creo que sí. O sea, sí que debería de estar presente y sí que hay en ciertos aspectos que está, o sea, hay en ciertas universidades que te dejan hacer los trabajos de fin de grado, etcétera, con lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, creo que poco a poco se está metiendo, pero sí que creo que debería de estar presente y
y al final respetarlo. O sea, por ejemplo, a mí me da igual en qué pronombre me trate, me da igual ella, él, pero es que hay gente que solamente quiere el ella y creo que tenemos que respetar al final. O sea, cada persona se utiliza unos pronombres, entonces, ¿por qué tengo que respetar yo los de unas personas y los de otras personas no? O sea, no tengo por qué cambiarle el género a nadie. Porque a ti te irrita cuando las personas que al final, por tu aspecto físico, que al final es lo que vemos de entrada, constantemente se dirigen a ti como una mujer. No. No, o sea, a mí me da igual con qué pronombre me traten. Sí que es verdad que igual al principio era como algo que me irritaba más. Sí que si me llaman mujer me molesta, porque no me identifico como mujer al binarismo completo, pero me da igual si me estás tratando de ella. Entiendo que te puede llegar a costar, también entiendo que yo que sé que mi familia no lo haga, lo puedo llegar a entender. O sea, sí, me puedes ver así, o sea, puedo llegar a entender por qué lo haces. Ahora, de ahí a la vagueza de que ni lo intentes, eso me parece ya en plan que es una vagueza en plan de sí que inténtalo un poco, o sea, tampoco es tan difícil. O sea, entonces, bueno, o sea, puedo entender hasta un punto. Otra cosa es que digas, va, por pereza no lo hago. Inclusivo yo no lo voy a usar nunca porque no vibro con él, igual que tampoco digo nosotros y nosotras, porque los pronombres son los que son, es un lenguaje, en cualquier lenguaje se utiliza así y no lo veo necesario. Yo, si una persona no quiere que le hable en masculino o en femenino, le puedo decir cariño, amor, usar palabras, pero no me voy a forzar a algo que no siento que vibre conmigo. No sé si queréis añadir algo más respecto al lenguaje inclusivo o respecto al debate en general. O sea, yo sí que decir aquí que creo que sí que es importante que, bueno, que nos esforcemos, ¿no? Pero si no lo vamos a hacer, por lo menos eso, esforzarte en no tratar a esa persona de un género, o sea, con un pronombre con el que no se siente, o sea, porque al final es que es una falta de respeto. Entonces, por lo menos utilizar otro tipo de palabras. Pero sí que creo que tenemos que hacer un esfuerzo, desde luego. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, toda la humanidad, que es mi colectivo, que es el que me representa, por unirnos para defendernos del sometimiento que estamos teniendo a nivel social y de ingeniería mental. Y algo más para decir a la audiencia con cada una de las respectivas cámaras. Por tu parte, Ani, si quieres mirar a tu cámara y dirigirte con un mensaje final. Bueno, que sigamos luchando, que ahora mismo estamos en un momento bastante complicado en el que se están cuestionando nuestros derechos. Entonces, que nos tenemos que unir, salir más a las calles, más que nunca. Estamos viendo que estamos retrocediendo respecto a derechos aquí mismo en Europa. Entonces, que es muy importante que nos unamos y que sigamos alzando la voz. Y por tu parte, Uma, a tu cámara. Yo nada, yo solo quiero dar las gracias porque me ha parecido un debate súper educado, me ha encantado que no nos tiráramos los trastos porque pensemos diferente. Creo que eso es dar ejemplo para todo el mundo, a la sociedad, y me has encantado, aunque pensemos diferente. Igualmente, muchas gracias. O sea, creo que has sido muy educado y en eso estoy de acuerdo, así que gracias también. Y por tu parte también. También, claro. Pues por mi parte también reiterar en la educación que habéis tenido como moderador. Ha sido muy fácil, la verdad, porque al final ha habido respeto durante todo el momento. Y nada más, a los espectadores espero que hayáis disfrutado del vídeo, como siempre, que hayáis aprendido algo y nos vemos en próximos programas.